En el árido corazón del Kalahari, donde las tormentas de arena pueden acabar con una vida en cuestión de segundos, un hombre solitario oyó un débil rugido entrecortado en mitad de la noche. No tenía ni idea de que ese sonido le arrastraría a una historia increíble. Cuando una leona moribunda con dos cachorros agonizantes se tambaleó hasta su puerta, suplicando ayuda. La decisión de Ethan de romper todas las reglas de supervivencia esa noche forjaría un vínculo que nadie podría explicar y conduciría a un momento de gratitud tan impresionante que dejaría al mundo sin aliento. El viento había comenzado a soplar lentamente horas antes del atardecer, rozando la pequeña casa de adobe donde Ethan Walker vivía solo en el borde del Kalahari. Cuando la oscuridad se apoderó de la arena, el viento se había transformado en un rugido constante que arañaba las ventanas como una advertencia. Ethan conocía las tormentas, pero el desierto tenía su propia forma de recordar a los hombres que siempre tenía la última palabra. Esa noche parecía algo personal, como si el mundo exterior se estuviera cerrando a su alrededor, exigiendo una atención que él ya no deseaba prestar. Se movió por la habitación tenuemente iluminada con movimientos prácticos, comprobando el combustible de la linterna, cerrando las contraventanas y colocando mantas adicionales cerca de la puerta. El calor del día había desaparecido, sustituido por un frío seco y cortante que se colaba por la más mínima rendija. Ethan se detuvo ante la estantería situada sobre su escritorio y tocó una fotografía descolorida de un niño sonriendo al sol, su hijo Nathan. Habían pasado 4 años desde el accidente, pero el dolor envejecía lentamente en el desierto. Permanecía, persistía, daba forma al silencio. Una ráfaga golpeó la puerta con tanta fuerza que sacudió el polvo del techo. Ethan levantó la vista bruscamente. La tormenta llegaba más rápido de lo esperado. Cogió la radio meteorológica, se oyó un crujido estático. Luego una voz entrecortada advirtió de condiciones peligrosas, visibilidad reducida e impacto de vientos fuertes. Se filtraban palabras como supervivencia, preparación para emergencias, riesgo para la salud. Eran términos familiares, del tipo que se utilizaban en las emisiones nacionales e incluso en las alertas de seguros y seguridad que solía analizar cuando aún trabajaba como ingeniero estructural. Pero esa noche le parecieron el último eco antes de que el aislamiento lo engullera por completo. Apagó la radio y escuchó. El viento rugía como un mar inquieto. Una parte de él apreciaba esa fuerza bruta. Otra parte sentía el peso de los viejos recuerdos acercándose. Ethan encendió la última linterna y se sentó cerca de la pequeña ventana orientada al este, observando cómo la arena se retorcía formando figuras salvajes bajo la pálida luz de la luna. La tormenta estaba cobrando fuerza, reuniéndose como una criatura lista para saltar. Entonces, un sonido atravesó el viento, suave, amortiguado, casi imaginario. Ethan se enderezó. El sonido volvió a oírse, bajo, entrecortado e innegablemente vivo. No era el aullido del viento, ni el roce de las ramas. Era más profundo. Una nota temblorosa se propagó por la arena. Un sonido de lucha, un sonido de dolor. Se levantó y se acercó a la ventana. Las primeras nubes de polvo de la tormenta pasaron en violentas ráfagas, haciendo casi imposible ver. Pero el sonido se elevó una vez más, un leve y áspero estruendo que no pertenecía a la boca de un depredador, seguro de su fuerza. No, esto era algo completamente diferente. Ethan abrió la puerta solo un poco y una ráfaga de arena entró en la habitación. Se protegió la cara y escuchó. El ruido era ahora más claro. Provenía de algún lugar más allá de la duna más cercana, un rugido tenso y entrecortado que le tocaba algo muy profundo. Le recordaba dolorosamente los últimos días de Nathan en el hospital, cuando cada respiración sonaba como una batalla. Cerró la puerta, pero no pudo alejarse. Algo, el instinto, la conciencia, o quizás la dolorosa soledad que llevaba consigo, lo empujó de vuelta hacia la ventana. Levantó la linterna más alto, dejando que su haz se extendiera en la oscuridad. Al principio solo había arena, arena y viento, y la silueta lejana de un árbol doblado casi por completo. Entonces, una sombra se movió. Más que caminar, tropezaba. Una forma grande,
inestable, avanzaba a través de la tormenta. Ethan entrecerró los ojos y sintió que se le aceleraba el pulso. La silueta se hizo más nítida. Un cuerpo musculoso que debería haberse movido con fuerza, pero que en cambio se balanceaba como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Una leona. Incluso con la tenue luz, podía ver lo mal que estaba. Se le marcaban las costillas a través del pelaje polvoriento. Arrastraba los pasos. Llevaba la cabeza gacha entre los hombros, como si el peso del mundo la oprimiera. Y no estaba sola. Dos pequeñas siluetas la seguían. Cachorros de león apenas lo suficientemente grandes como para seguirle el ritmo, con las patas temblando a cada paso. Uno de ellos tropezó y cayó en la arena. La leona se detuvo, tratando de empujarlo para que se levantara, pero incluso ese esfuerzo hizo que sus patas temblaran. Ethan contuvo el aliento. La visión le robó el calor del pecho. ¿Qué demonios hacían allí fuera en una tormenta como esta? Los leones evitaban los vientos más fuertes, refugiándose en afloramientos rocosos o barrancos secos. Para que una madre vagara por el desierto abierto, apenas aferrándose a sus fuerzas, debía haber ocurrido algo terrible. La leona soltó un rugido similar al relincho de un caballo. No era agresividad, era una súplica. Ethan se alejó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Todo lo que había aprendido en su entrenamiento sobre la vida salvaje le decía lo mismo. No te acerques a un depredador debilitado. No intervengas. No abras la puerta. Pero otra parte de él, la parte que convivía con una silla vacía en su mesa y una fotografía que no se atrevía a mover, sentía algo más, un reconocimiento, una conexión nacida de la pérdida. El cachorro que había caído intentó levantarse de nuevo. Sus patas se doblaron. Se derrumbó en la arena. La madre lo empujó desesperadamente, con movimientos lentos y temblorosos. El segundo cachorro se apretó contra su costado, llorando en silencio. Ethan sintió que la tormenta dentro de él cambiaba. La preocupación sustituyó al miedo. La compasión sustituyó a la distancia. Cogió su abrigo antes de darse cuenta de lo absurdo que era. La fuerza de la tormenta podía arrancarle el abrigo de las manos, cegarlo, enterrarlo. Se dijo a sí mismo que se sentara, que esperara, que fuera razonable. Pero la razón no tenía nada que ver con la forma en que la leona se tambaleaba, con la forma en que parecía luchar no por sí misma, sino por las pequeñas vidas que tenía detrás. Otra ráfaga golpeó la casa. La linterna parpadeó y, a través del ruido, la leona emitió un último sonido, un gemido bajo y quebrado que atravesó el viento y el corazón de Ethan. Se quedó paralizado en el centro de la habitación, con la tormenta retumbando alrededor de las paredes. Sabía lo que le podía costar abrir esa puerta, pero también sabía lo que les costaría cerrarla. Así que, en una noche en la que el desierto no mostraba piedad, Ethan Walker puso la mano en el pestillo y susurró a la tormenta: «Aguanta un poco más». La puerta tembló contra la mano de Ethan cuando la abrió lo justo para dejar que la luz de su linterna se derramara en la tormenta. La arena azotaba el umbral en violentas cintas, picándole la cara y obligándole a entrecerrar los ojos. A través del polvo arremolinado, la leona se encontraba a solo 30 pies de distancia, más cerca ahora, pero apenas capaz de mantenerse en pie. Sus costados subían y bajaban con respiraciones superficiales y desiguales, como si cada inhalación llevara el peso del propio desierto. Los dos cachorros la seguían como ecos que se desvanecían. Uno se aferraba desesperadamente a su pata trasera, el otro luchaba varios metros más atrás, con su débil cuerpo casi engullido por la tormenta. Ethan sintió que su corazón se aceleraba. Una mezcla de miedo y algo más, algo dolorosamente familiar. Había una mirada en los ojos de la madre que él reconocía de las habitaciones de hospital y las largas noches llenas de plegarias sin respuesta. Era la mirada de un padre que libraba una batalla perdida. Otra ráfaga de viento le obligó a proteger la linterna, pero la luz captó un movimiento detrás de la leona. Formas oscuras que se movían entre la tormenta con paciencia depredadora. Ethan sintió un nudo en el estómago. Lynn llama. 3 hienas. No, 4. Sus siluetas apenas visibles, pero sin duda siguiendo a la debilitada familia.
Se movían con la confianza de criaturas que sabían que el desierto favorecía a los fuertes. La leona también las oyó. Giró la cabeza bruscamente, pero el movimiento le hizo perder el equilibrio y cayó de rodillas, con la arena arremolinándose alrededor de su cuerpo caído. Uno de los cachorros gritó, un sonido débil y entrecortado que atravesó el rugido de la tormenta. Ethan se agarró al borde de la puerta, sintiendo cómo el viejo dolor en su pecho regresaba con una fuerza que no esperaba. Sabía que los leones y las hienas eran rivales eternos, pero esa noche la balanza estaba dolorosamente clara. Las hienas estaban frescas, bien alimentadas, impulsadas por el instinto. La leona era una madre al borde del colapso. Instintivamente, Ethan agarró la bengala de emergencia que guardaba cerca de la entrada, una herramienta que había utilizado en sus días de ingeniero durante las inspecciones de seguridad y los simulacros de emergencia. La golpeó contra el umbral de piedra y la bengala estalló en una llama roja brillante, silbando contra el viento. Las hienas se congelaron ante el repentino resplandor, con los ojos parpadeando con incertidumbre. Ethan levantó la bengala y gritó en medio de la tormenta. No eran palabras, solo sonido, suficiente para hacer dudar a los depredadores. Retrocedieron unos pasos, dando vueltas, sin querer abandonar su ventaja, pero sin querer enfrentarse al fuego. La leona levantó la cabeza ante el ruido y su mirada se cruzó con la de Ethan en medio del caos. Ya no quedaba ferocidad en ella, solo una frágil y suplicante conciencia. Uno de los cachorros intentó acercarse a ella y volvió a desplomarse. Ethan vio cómo su pequeño cuerpo temblaba en la arena y algo dentro de él se rompió. La tormenta, el peligro, las reglas, nada de eso parecía importar cuando se comparaba con la imagen de una madre que intentaba proteger a sus crías con nada más que su pura voluntad. Salió al porche, agarrando la bengala como si fuera un salvavidas. Las hienas retrocedieron más, inseguras, pero no se fueron. La leona intentó ponerse de pie, sus patas resbalaron antes de empujarla finalmente hacia arriba de nuevo. Dio un paso hacia Ethan, luego otro, cada movimiento agonizantemente lento. Sus patas dejaron profundas marcas en la arena. El segundo cachorro, más pequeño y débil, cayó una vez más. Esta vez no se levantó. Ethan respiró hondo, con el pecho temblando. Caminó hacia la tormenta, cada paso ardiendo contra el viento, hasta que llegó al pequeño cuerpo. Cuando se agachó, la leona soltó un gruñido áspero, no una advertencia, sino un grito triste y quebrado. Ethan la miró a los ojos y susurró, «No estoy aquí para hacerles daño». El cachorro era aterradoramente ligero cuando lo levantó. Su pelaje estaba frío, cubierto de arena, y su respiración era débil e irregular. Ethan lo acurrucó contra su pecho para protegerlo de la tormenta, sintiendo el débil aleteo de la vida contra su abrigo. La leona observaba cada uno de sus movimientos, balanceándose donde estaba, pero no se acercó. La aceptación brillaba en sus ojos cansados. Ethan se dio la vuelta y corrió hacia la casa, con la bengala chisporroteando mientras el viento intentaba devorar su llama. Empujó la puerta y dejó al cachorro con cuidado sobre una manta en el interior. Luego salió corriendo, con la bengala aún encendida, guiando a la leona y al segundo cachorro para que se acercaran. La tormenta rugía a su alrededor y por un momento, Ethan se preguntó si el propio desierto quería acabar con todos ellos. Pero paso a paso la leona lo siguió. Sus patas se arrastraban, su cuerpo temblaba. Sin embargo, se movía porque sus cachorros se movían, porque el amor de una madre, en cualquier especie, puede desafiar incluso la tormenta más feroz. Mientras Ethan mantenía la puerta abierta, se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo, algo mucho más allá de la vida salvaje o la supervivencia. El mundo le había quitado casi todo a lo largo de los años. Sin embargo, esa noche, en medio del caos, se encontró arriesgando su vida por tres frágiles desconocidos que llevaban consigo su propia historia de pérdida. Y en el momento en que la leona cruzó el umbral, apoyándose pesadamente contra el marco, Ethan supo una verdad con absoluta claridad. Esta tormenta los había traído a su puerta por una razón. La puerta se cerró de golpe detrás de Ethan mientras luchaba contra la fuerza de la tormenta,
dejando caer la bengala moribunda en un cubo de metal donde silbó y se apagó. La habitación quedó sumida en un tenue y parpadeante resplandor de las linternas, y por un momento se quedó allí de pie, respirando con dificultad. La arena se le pegaba a la ropa, al pelo, incluso a los pliegues de las manos. Pero nada de eso importaba, no en comparación con el frágil cachorro que yacía sobre la manta junto a la estantería de herramientas. La leona permaneció cerca de la puerta, con el cuerpo agitado por cada respiración. Se mantenía en pie como si estuviera en equilibrio entre dos mundos, uno en el que el instinto le exigía mantener la distancia y otro en el que el agotamiento la empujaba a acercarse al calor que nunca había pretendido buscar en un humano. Ethan podía ver cómo la tormenta la había devastado. El pelaje enmarañado, los temblores que recorrían sus patas, la forma en que sus ojos se cerraban solo para volver a abrirse de golpe mientras luchaba por mantenerse consciente. Un rugido sordo vibraba en su pecho, pero no era un gruñido amenazante. Era el sonido de una criatura que había superado sus límites. Ethan levantó la mano lentamente, manteniendo la voz firme. No pasa nada. Aquí estás a salvo. Las palabras sonaron extrañas en la pequeña habitación, pero algo en la expresión de la leona se suavizó. Se tumbó en el suelo, acurrucándose protectora alrededor del cachorro, ligeramente más fuerte que se apretaba contra su costado. Ethan centró su atención en el cachorro más débil. Se arrodilló a su lado y le quitó la arena de la cara. No se movió. Su pequeño pecho subía y bajaba con movimientos tan superficiales que Ethan tuvo que inclinarse para verlo. Le vino a la mente un recuerdo de la noche en que se sentó junto a la cama de hospital de su hijo, observando el subir y bajar de pequeñas respiraciones que parecían demasiado frágiles para continuar. El recuerdo le oprimió la garganta, pero también le robó algo por dentro. Buscó la bolsa térmica de emergencia que guardaba en su armario, del tipo diseñado para respuestas médicas y preparación para desastres, y la activó. El calor se irradiaba a través de la fina tela, y Ethan la envolvió suavemente alrededor del cuerpo del cachorro. «Vamos, pequeño», susurró. «No vas a rendirte esta noche». Detrás de él, la leona se movió, observando sus manos con ojos nublados y cansados. Ethan se movió lentamente, deliberadamente, dejándola ver cada movimiento. Esta vez no gruñó. En cambio, bajó la cabeza más cerca del suelo, como reconociendo que ya no tenía fuerzas para ayudar a su propia cría. Una lámina de metal suelta golpeó contra la pared exterior, azotada por el viento, y la leona se estremeció violentamente. Sus garras arañaron el suelo de cemento, pero no se levantó. Ethan se dio cuenta de que el ruido no solo la asustaba, le recordaba que el peligro seguía ahí fuera. Las hienas, la tormenta, el propio desierto, los depredadores y los elementos, todos acechando a la vez. Ethan se levantó y miró por la ventana. La arena golpeaba el cristal en densas oleadas. La visibilidad era nula. No se veía nada más que polvo arremolinándose y sombras difusas. «No van a amainar pronto», murmuró para sí mismo. La tormenta no era un capricho pasajero, era un asedio. Volvió junto a la leona y sus cachorros, obligándose a moverse con calma, a pesar de que la adrenalina corría por sus venas. «Esto no debería estar pasando», murmuró. «No a ti, no esta noche». Había visto antes a depredadores heridos. Había visto lo que la naturaleza exigía a los débiles. Pero esto era diferente. Era imposible no sentir la injusticia de que la tormenta y las hienas hubieran elegido a esta madre y a sus crías para destrozarlas. La leona dejó escapar un suspiro tembloroso y bajó la cabeza junto al cachorro más fuerte. Esta vez cerró los ojos por completo, aunque sus orejas se movían con cada ruido agudo. Seguía protegiéndolos, incluso medio inconsciente. Ethan sintió que un profundo y inesperado respeto se apoderaba de él. No era solo valentía lo que veía en ella, era devoción, del tipo que desafiaba el instinto, el agotamiento y el miedo. Se volvió hacia el cachorro más pequeño y le puso una mano suave en el costado. Su corazón latía como un pájaro atrapado bajo su palma. Añadió otra capa de calor, ajustando la manta. El pequeño cuerpo se estremeció. Un movimiento débil,
pero una señal de vida. Ethan exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La linterna a su lado parpadeó. El generador de energía tosió una vez en la distancia, haciendo vibrar las tuberías. Ethan se limpió el sudor y la arena de la frente y comprobó el indicador de combustible. Si el generador fallaba esa noche, la temperatura interior podría bajar drásticamente. Lo había instalado él mismo años atrás, cuando creía que la soledad podía curarlo todo. Antes de comprender que la soledad a menudo profundizaba las heridas que nunca se cerraban del todo. Un suave sonido lo sacó de sus pensamientos. No era un llanto, ni un gruñido, sino algo entre un suspiro y un gemido. La pata del cachorro volvió a moverse. Sus ojos parpadearon, aunque no se abrieron. Ethan se inclinó hacia él y le susurró palabras de ánimo. Eso es, sigues con nosotros. Detrás de él, la leona cambió de postura y empujó suavemente con el hocico a su cachorro más fuerte. Lo empujó hacia el calor, asegurándose de que quedara cubierto por su cuerpo. Ethan se quedó quieto durante un largo momento, impresionado por la sencilla ternura del gesto. Incluso moribunda, seguía siendo ante todo una madre. El viento volvió a golpear contra las paredes, esta vez con más fuerza, haciendo vibrar las herramientas y lanzando una llave suelta que rodó por el suelo. La leona levantó la cabeza y aplastó las orejas. Ethan dio un paso adelante y puso una mano en la estantería más cercana para que ella viera que no se estaba acercando a sus cachorros. No soy tu enemigo, dijo en voz baja. Todos estamos tratando de sobrevivir a la noche. La leona parpadeó lentamente, y su mirada se encontró con la de él con un cansancio tan profundo que parecía ancestral. Y en ese momento, Ethan comprendió la verdad. Había estado resistiéndose desde que abrió la puerta. Esa noche había cruzado una línea contra la que advertían todos los manuales de supervivencia, todos los manuales de guardabosques, todas las políticas sobre seguridad y protección de la fauna silvestre. Pero al verla a ella y al cachorro aferrado a su calor, y al otro luchando lentamente por recuperarse, se dio cuenta de algo más. Algunas reglas se escribieron por miedo, otras por conveniencia, pero esto tenía que ver con la vida, con la compasión, y la compasión no seguía reglas. Ethan se sentó de nuevo junto al cachorro más pequeño, ajustándole la bolsa de calor y escuchando cómo la tormenta arañaba las paredes. La leona exhaló lentamente, dejando caer la cabeza hasta que descansó junto a su fuerza superviviente. Por primera vez desde que apareció en la tormenta, su respiración se volvió un poco más estable. Descansa, murmuró Ethan. Tú y tus crías estáis a salvo por ahora. Pero sabía que la noche no había terminado y que el desierto tenía una forma de poner a prueba todas las promesas que hacía un hombre. La tormenta había alcanzado su máxima intensidad cuando Ethan se alejó del cachorro más débil y revisó la habitación en busca de cualquier otra cosa que pudiera ayudar a mantener viva a la leona durante la noche. Las paredes temblaban mientras el viento las golpeaba, y cada ráfaga sonaba como si el propio desierto intentara abrirse paso hacia el interior. La luz de la linterna parpadeaba a lo largo de las estanterías de herramientas viejas y equipo de reparación, proyectando largas sombras que se balanceaban como espíritus inquietos por el suelo. Ethan miró hacia la puerta que había cerrado con llave unos minutos antes. La arena se colaba por las grietas más pequeñas, acumulándose en pequeñas dunas a lo largo del umbral. Afuera, el aire rugía y aullaba, pero bajo ese ruido aún podía oír algo más inquietante. Débilmente, movimientos acechantes. Las hienas no se habían rendido. Daban vueltas, esperaban, y sabían que su presa estaba cerca. Dentro, la leona intentó levantarse una vez más. Sus cuatro patas temblaban, cediendo antes de que pudiera impulsarse por completo. Se derrumbó pesadamente, sus garras raspando el cemento mientras dejaba escapar un gruñido frustrado. Incluso ese esfuerzo parecía agotar las pocas fuerzas que le quedaban. El cachorro más fuerte acariciaba su vientre con el hocico, buscando consuelo, mientras que el más débil yacía acurrucado cerca de Ethan, aún a medio camino entre la conciencia y la inconsciencia. Tranquila, murmuró Ethan, moviéndose lentamente para que ella pudiera verlo.
Ya has hecho suficiente por una noche. La leona lo miró parpadeando, con los ojos dorados apagados por el agotamiento y el dolor. Sin embargo, bajo el sufrimiento, él aún podía ver el fuego de una madre que se negaba a rendirse. Esa feroz devoción despertó algo profundo en Ethan, algo que no había sentido en años. Tal vez era compasión, quizás era el viejo dolor de la paternidad que había intentado enterrar con tanto empeño, o quizás era simplemente la comprensión de que en esa habitación, con la muerte arañando las paredes, ya no eran dos mundos separados. Un golpe repentino resonó en la puerta exterior. La leona levantó la cabeza bruscamente. Ethan se giró hacia el sonido, con el pulso acelerado. No era el viento, era algo más pesado, intencionado. Le siguió otro golpe, y luego un ruido de rasguños, como garras arrastrándose por el metal. Hienas. Habían seguido el rastro de la leona hasta su casa. Ethan cogió una pesada llave inglesa del banco de trabajo y la empuñó como un arma improvisada, aunque sabía que serviría de poco si los depredadores lograban entrar. Se inclinó hacia la puerta y aguzó el oído. Los arañazos se hicieron más fuertes, más insistentes. Una sombra se deslizó por la estrecha ventana, demasiado baja para ser un león, demasiado deliberada para ser arena arrastrada por el viento. La leona luchó por levantarse de nuevo, a pesar de que le temblaban las extremidades. Se impulsó hasta quedar medio levantada antes de que sus patas se doblaran y cayera con un gruñido de dolor. Pero incluso desde el suelo se giró hacia la puerta, colocando su cuerpo delante de sus cachorros. Cada respiración le costaba un gran esfuerzo. Sin embargo, seguía intentando protegerlos. Incluso allí, incluso en ese momento. Ethan se colocó a su lado, manteniendo la voz tranquila. No entrarán, no mientras estemos aquí. No estaba del todo seguro de eso, pero el valor no siempre tenía que ver con la certeza. A veces consistía en interponerse entre el peligro y alguien que no podía defenderse solo. Los arañazos cesaron de repente. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, un escalofriante coro de risas de hienas se elevó en el exterior, amortiguado por la tormenta, pero inconfundible. Era el sonido del hambre, la frustración y la paciencia entremezcladas. No se iban a marchar. Estaban esperando un momento de debilidad. Al igual que la tormenta esperaba para destrozar cualquier cosa que quedara expuesta, Ethan se obligó a respirar lentamente. Comprobó el conducto de combustible del pequeño generador que zumbaba en un rincón. Seguía funcionando, seguía produciendo suficiente calor para mantener con vida a la leona y a sus cachorros. Perder la energía ahora podría ser catastrófico para el cachorro más débil, cuya temperatura seguía siendo peligrosamente baja. Era la supervivencia en su forma más frágil, como equilibrar la vida en un fino hilo tendido a través de la noche. Envolvió al cachorro más pequeño con otra tela caliente y comprobó su latido con las yemas de los dedos. Era débil, pero constante. Vamos, pequeño, susurró. Has llegado a estar aquí. Al sentarse, Ethan sintió que la mirada de la leona se posaba de nuevo en él. No había agresividad en sus ojos, solo una especie de confianza cansada, una rendición que no nacía de la derrota, sino de la necesidad. Parecía comprender que esa noche el humano era su única esperanza, el enemigo de la tormenta, el escudo contra las hienas. El cuidador, con sus fuerzas menguadas, ya no podía permitirle seguir siendo ella misma. Entonces, la casa se sacudió violentamente y un fuerte estruendo resonó en la habitación. Ethan corrió hacia la ventana, donde la arena golpeaba el cristal con violencia. Algo pesado se estrelló contra la pared exterior. Quizás eran escombros de la tormenta. Quizás eran las hienas buscando puntos débiles. Las linternas traqueteaban y una casi se cayó de la estantería. La leona se arrastró unos centímetros hacia sus cachorros y los envolvió con su cuerpo, aunque sus extremidades temblaban incontrolablemente. Ethan se agachó a su lado y estabilizó la manta que cubría a ambos cachorros. «Estáis bien», les dijo con suavidad. «Aquí estáis a salvo, os lo prometo». Otro estruendo sacudió la casa. Las luces parpadearon. El generador soltó una tos repugnante y luego funcionó de forma irregular, amenazando con apagarse. Ethan sintió un nudo en el pecho.
Si el generador fallaba, perderían la calefacción. Una calefacción que los cachorros necesitaban desesperadamente. Corrió hacia la esquina, ajustó la válvula de combustible y golpeó la línea de admisión. La máquina escupió, siseó y luego, afortunadamente, volvió a rugir. El aire caliente volvió a salir por los conductos de ventilación y Ethan exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Crisis como esta le recordaban los protocolos de emergencia que había diseñado en su carrera de ingeniería. Gestión de riesgos, estabilidad energética, garantías de seguros. Sin embargo, ninguno de esos términos técnicos importaba en ese momento. Lo que importaban eran las tres vidas acurrucadas frente a él. Cuando se volvió, la cabeza de la leona había caído al suelo, pero su respiración se había estabilizado, y cada inhalación era más profunda que antes. El cachorro más fuerte se acurrucó debajo de su barbilla, acariciándola con un pequeño sonido esperanzador. El cachorro más pequeño se retorció, con las patas encogidas débilmente, un pecado que el calor por fin le estaba llegando. Ethan se dejó caer a su lado, con el cansancio tirando de sus párpados. La tormenta rugía, las hienas merodeaban, pero dentro de esas cuatro paredes algo extraordinario estaba tomando forma. Un frágil santuario construido no a partir de la fuerza o la certeza, sino de la elección de proteger, la elección de confiar, la elección de romper todas las reglas que decían que un hombre y una leona nunca podrían compartir el mismo espacio sin violencia. Mientras la llama de la linterna se estabilizaba y la noche se alargaba, Ethan descansó la mano cerca del cachorro más pequeño, sintiendo el débil pulso de la vida bajo sus frágiles costillas. Por primera vez desde que abrió la puerta, se permitió creer que podrían sobrevivir a la noche. Pero el desierto no había dado su última palabra, y tampoco el destino. La tormenta se había asentado en un ritmo profundo e implacable. Su voz un rugido sordo que presionaba contra las paredes como un ser vivo. Sin embargo, dentro de la sala de herramientas, el tiempo transcurría de forma diferente. Se alargaba lento y frágil, los minutos marcados no por el viento, sino por el subir y bajar de tres delicadas respiraciones. La leona y sus cachorros, y los latidos constantes y ansiosos del hombre que los vigilaba. Ethan se sentó en el frío suelo junto al cachorro más pequeño, ajustándole la manta y la bolsa térmica que irradiaba un tenue resplandor bajo su diminuto cuerpo. La respiración del cachorro se había vuelto un poco más fuerte, pero aún temblaba con cada inhalación. Sus patas se movían ocasionalmente, y las suaves almohadillas rozaban la mano de Ethan. Él no se apartó. En cambio, dejó que su palma descansara cerca del costado del cachorro, ofreciéndole calor de la única manera que podía. Al otro lado de la habitación, la leona yacía acurrucada alrededor de su cachorro más fuerte, con los ojos entrecerrados, pero sin llegar a dormirse por completo. Observaba todo, cada movimiento, cada sonido, con un instinto agudizado por el agotamiento y el amor. Cuando el generador traqueteó en la esquina, levantó ligeramente la cabeza. Cuando Ethan cambió de postura, sus orejas se movieron, y cuando el cachorro más débil soltó un leve jadeo, todo su cuerpo se tensó como si fuera a levantarse de nuevo, aunque Ethan sabía que no tenía fuerzas para ponerse de pie. Le susurró suavemente, manteniendo la voz baja y firme. Están aguantando los dos. Has hecho todo lo que has podido. La leona parpadeó, su aliento empañando ligeramente el aire más frío cerca del suelo de cemento. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, su expresión pareció suavizarse. No se rendía, pero se permitía un momento de confianza. Ethan no lo tomó a la ligera. Que un animal salvaje ofreciera su protección a un humano no era algo que se pudiera esperar. Era algo que solo se daba por necesidad, o por algo más profundo, tal vez reconocimiento. Se apoyó contra la pared, sintiendo el dolor en la columna por las horas que había pasado agachado sobre el cachorro. La tormenta no había amainado, pero el espacio a su alrededor se sentía extrañamente tranquilo. Ethan exhaló lentamente y cerró los ojos por un momento. El olor a polvo, pelo y metal caliente llenaba el aire. No era reconfortante,
pero le hacía sentir anclado de una forma que no había sentido en años. A Nathan le habría encantado esto, pensó. Su hijo adoraba los animales, los libros, los dibujos, los videos, cualquier tipo de documental sobre la vida salvaje que pudiera conseguir. Ethan sonrió levemente al recordar a Nathan, insistiendo en que los animales sentían todo lo que sentían los humanos: alegría, tristeza, miedo, esperanza. En aquel entonces, Ethan lo había descartado como imaginación infantil. Sin embargo, esa noche, con la leona tendida, maltrecha pero sin rendirse, a solo unos metros de distancia, se preguntó si Nathan había entendido algo que él mismo había pasado por alto durante demasiado tiempo. El cachorro a su lado se movió y abrió los ojos por un momento. Dos pequeñas astillas doradas antes de volver a cerrarlos. Ethan exhaló aliviado. «Aún sigues en la lucha», susurró. Una suave calidez floreció en su pecho, un sentimiento que no esperaba. Esperanza. Pero la noche aún no había terminado de ponerlos a prueba. Un fuerte estruendo golpeó la pared sur, resonando en la pequeña habitación como una explosión sorda. Ethan se enderezó de golpe. La leona levantó la cabeza bruscamente, con un leve gruñido vibrando en su pecho, a pesar de que carecía de fuerzas para ponerse de pie. Afuera, el viento aullaba más fuerte, como si se alimentara de la repentina perturbación. Se apresuró a acercarse a la pequeña ventana y limpió el vaho con la manga. El cristal temblaba, y a través de la borrosa capa de arena, pudo distinguir formas que se movían. Más llenas, la tormenta las había empujado más cerca, o tal vez la manada de depredadores había percibido debilidad en el interior y estaba esperando, calculando. Ethan dio un paso atrás, sintiendo el peso de la situación cada vez más profundamente en sus huesos. No estaba preparado para esto. Era un hombre acostumbrado a calcular vigas de carga e inspeccionar normas de seguridad de seguros de hogar, no a defenderse de depredadores en medio de una noche desértica que se derrumbaba. Pero la respiración débil del cachorro, el cuerpo tembloroso de la leona, estas cosas le hicieron sacar un valor que ya no creía tener. Volvió junto a la madre y sus cachorros, arrodillándose donde pudieran verle claramente. «Te quieren a ti», murmuró, «pero no te tendrán, no esta noche». La leona parpadeó lentamente, con la respiración entrecortada mientras bajaba la cabeza. Ethan podía ver lo mucho que había dado. Había gastado hasta la última gota de su fuerza protegiendo a los cachorros mucho antes de llegar a su puerta. Si no lo hubiera encontrado, la tormenta ya se los habría llevado. O las hienas, o la fría noche del desierto. Tocó suavemente la pata del cachorro más débil. «Si sobreviven», susurró, «será gracias a ti». Las palabras iban dirigidas a la leona, pero al pronunciarlas sintió un escalofrío, no por el frío, sino por un viejo dolor que resurgía. Nathan le había dicho una vez a un gatito asustado: «No te rindas, mi padre sabe arreglar cualquier cosa». Ethan no se había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que había fallado a esa sencilla confianza. Un largo trueno, o lo que sonó como un trueno, retumbó en el desierto, sacudiendo el polvo de las vigas. La tormenta parecía interminable. Sin embargo, dentro de la habitación algo había cambiado. La respiración del cachorro se estabilizó de nuevo. Los ojos de la leona se cerraron solo por un momento. No por agotamiento, sino por descanso. Ethan se apoyó contra la pared una vez más, con el agotamiento instalándose profundamente en sus miembros. No podía dormir, no con la tormenta rugiendo, no con los depredadores fuera y no con 3 vidas dentro que dependían de él. Pero dejó que sus ojos se posaran en la leona y sus cachorros, y por primera vez en años, el silencio que lo rodeaba le pareció menos soledad y más propósito. Las horas pasaron así. El viento aullaba, las hienas merodeaban, el generador zumbaba, y dentro de esa pequeña habitación, tenuemente iluminada, una leona y un hombre afligido se aferraban juntos a la vida. Dos seres de mundos diferentes, unidos por el frágil hilo de una noche que se negaba a terminar. Al amanecer, la leona exhaló profundamente y descansó la cabeza sobre sus patas. El cachorro más fuerte se acurrucó contra su pecho y el más débil se movió ligeramente bajo la manta,
dejando escapar un pequeño sonido que casi parecía un suspiro. Ethan sintió que algo se hinchaba en su interior al observar ese pequeño movimiento. Gratitud, tal vez, o esperanza, o la tranquila convicción de que la supervivencia a veces no comienza con la fuerza, sino con la negativa a apartar la mirada. Los primeros rayos de luz matutina se colaron por debajo de la puerta, pálidos y temblorosos. Ethan no estaba seguro de lo que le depararía el nuevo día. Peligro, alivio o algo intermedio. Pero por ahora, en ese frágil momento antes del amanecer, se permitió creer que juntos habían superado lo peor. Y el desierto, por un instante, pareció contener la respiración con ellos. La mañana no llegó de repente al Kalahari. Se deslizó lentamente, presionando débiles rayos de sol a través de las rendijas de la puerta, aligerando el peso de la tormenta con cada respiración. Ethan sintió el cambio antes de verlo. El viento, aunque todavía era fuerte, ya no sonaba como garras desgarrando las paredes. Las vibraciones en el suelo se suavizaron. Incluso el aire en la sala de herramientas se sentía un poco menos pesado, con un ligero toque de calidez en lugar del frío sofocante de la noche. Por primera vez en horas, Ethan se permitió exhalar profundamente. Se movió contra la pared y se frotó los ojos, pesados por el cansancio. No había dormido, no realmente. Su cuerpo había permanecido en la tensa quietud de un hombre que sabía. Cerrar los ojos demasiado tiempo podía significar perderse el momento en que algo saliera mal. Pero ahora, en el pálido amanecer, sintió que el peso en su pecho se aliviaba lo suficiente como para respirar sin miedo. A su lado, el cachorro más débil se movió. Al principio fue un pequeño movimiento vacilante, un leve espasmo de una pata, un escalofrío bajo la manta. Ethan se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Entonces, el cachorro levantó la cabeza unos centímetros, con el hocico temblando mientras buscaba el aire cálido. Abrió los ojos, dos finas rendijas doradas que captaban la suave luz. «¿Estás despierto?», susurró Ethan, y su voz se quebró por el alivio. El cachorro respondió con un pequeño sonido. No era un llanto, ni un gruñido, sino algo suave y esperanzador. Sus patas se tambalearon mientras intentaba acercarse al calor de la bolsa térmica. Ethan lo estabilizó con la mano, acariciando con los dedos el suave pelaje de su costado. El frágil latido bajo su palma se sentía ahora más fuerte, menos como una brasa titilante y más como algo listo para convertirse en llama. Al otro lado de la habitación, la leona levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, captando el sonido de su cachorro en recuperación. Se incorporó ligeramente, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo. El cachorro más fuerte se apretó contra su pecho, observando a su hermano con ojos grandes y curiosos. Cuando la leona intentó levantarse por completo, casi se derrumba de nuevo, pero su mirada nunca se apartó del cachorro más pequeño. Ethan sabía lo que ella quería. «No pasa nada», murmuró. «Yo los reuniré». Envolvió al cachorro con la manta y lo levantó con cuidado. La leona observaba cada movimiento, pero esta vez no gruñó, solo mostraba un anhelo ansioso y desesperado. Ethan se arrodilló a su lado y colocó suavemente al cachorro a su alcance. La madre se inclinó al instante, empujándolo con el hocico y lamiendo la arena que aún se adhería a su pelaje. El cachorro emitió un débil chirrido e intentó gatear hacia su calor. Ethan se sentó, sintiendo cómo las emociones le subían inesperadamente por la garganta. La visión de los tres, débiles pero vivos, maltrechos pero luchando, le provocó un dolor en el pecho. Era el tipo de dolor que no se había permitido sentir desde que perdió a Nathan. No era pena, era algo más suave, algo más parecido a la ternura. Afuera la tormenta se calmó aún más, convirtiéndose en un zumbido lejano. Las hienas, sintiendo el cambio en el viento y la energía, ya no se atrevían a acercarse. Los arañazos en la puerta habían cesado hacía horas, sustituidos por un silencio cauteloso. Los depredadores sabían cuándo se les escapaba la oportunidad y ahora, con la luz del día filtrándose por las rendijas, el desierto recuperaba sus reglas. Aún así, Ethan no estaba listo para abrir la puerta. Todavía no. «Esperemos hasta estar seguros de que lo peor ha pasado», le dijo en voz baja a la leona,
aunque sabía que ella no podía entender sus palabras. Al menos no en lenguaje, pero ella levantó los ojos hacia él de todos modos, con una expresión ahora más tranquila, menos frenética. Era como si ella también sintiera el cambio. El peligro no había desaparecido, pero había retrocedido. Los cachorros se acurrucaban contra su vientre, sus diminutos cuerpos subiendo y bajando con su respiración. Ethan observó atentamente a la leona. Sus costillas aún se marcaban claramente bajo el pelaje. Sus hombros temblaban cada vez que levantaba la cabeza, pero su respiración se había vuelto menos agitada. El agotamiento seguía ahí, pero ya no era letal. Se levantó y volvió a comprobar las rejillas de ventilación del calefactor, asegurándose de que el generador seguía funcionando correctamente. Sabía por experiencia, tras largas noches estudiando la eficiencia energética y los sistemas de energía de emergencia para evaluar seguros de hogar, que cualquier fluctuación en la temperatura podría echar por tierra todo lo que los cachorros habían luchado por conseguir durante la noche. Afortunadamente, el generador zumbaba con constancia, con vibraciones bajas y fiables. Cuando se volvió, el cachorro más fuerte se había subido a la pata delantera de su madre y le mordisqueaba suavemente el pelaje. La leona soltó un ronroneo entremezclado con un suspiro. El sonido era débil, pero inconfundiblemente aliviado. El cachorro más débil, demasiado cansado para unirse, descansaba la cabeza cerca de su hermano, abriendo y cerrando los ojos con un ritmo lento. Ethan se acercó con cuidado y colocó un pequeño cuenco de agua cerca de la leona. Al principio lo miró con cansancio, pero tras un momento de vacilación, se inclinó hacia adelante y bebió lentamente, con temblor, pero con ganas. Colocó otro cuenco en un rincón de la habitación, por si acaso ella prefería mantener la distancia, y luego retrocedió para darle espacio. «Estás recuperando fuerzas», murmuró. «Bien, las vas a necesitar». La leona se detuvo a mitad de trago y lo miró de nuevo, como si comprendiera la verdad de sus palabras. El desierto no perdonaba fácilmente. La supervivencia exigía más que una noche de suerte. Pero, a medida que la luz del sol llenaba la habitación con una claridad más nítida, Ethan se permitió creer que esta familia, esta madre y sus dos pequeños milagros tal vez tuvieran una oportunidad. Se hundió en la silla de madera cerca de la pared, con el agotamiento tirando de sus huesos, pero con una extraña claridad instalándose en su mente. Ya no estaba solo. No esa noche. No como lo había estado desde la muerte de Nathan. Al cuidar de la leona y sus cachorros, sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. Afuera, el viento se suavizó y soplaba suavemente sobre la arena, y la mañana se apoderó del cielo con suaves tonos dorados. Adentro, tres vidas se recompusieron lentamente, guiadas no solo por el instinto, sino por la frágil seguridad que les ofrecía el hombre que había decidido abrirles la puerta. Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Por ahora estás a salvo», susurró, y por primera vez en mucho tiempo, él mismo creyó en esas palabras. Al mediodía, la tormenta finalmente se había agotado. Lo que unas horas antes había sido un muro de arena rugiente, se había convertido en largas y amplias dunas que se extendían por el suelo del desierto. El mundo fuera de la puerta de Ethan parecía transformado, esculpido por el viento, despojado de sus bordes afilados, renacido en un dorado apagado. La luz del sol se colaba por las rendijas del cuarto de herramientas, cayendo en cálidas franjas sobre la leona y sus cachorros. Era la primera luz verdadera que sentían desde que había comenzado la noche de Yehid, y traía consigo la sutil promesa de la supervivencia. Ethan se arrodilló junto a la leona de G. Al observarla de cerca, vio que ahora respiraba con más facilidad, de forma constante y tranquila, y ya no con los jadeos desesperados de una criatura que lucha por sobrevivir. El cachorro más fuerte se movía inquieto, trepando por su hombro, mientras que el más pequeño, notablemente más fuerte que hace apenas una hora, intentaba estirarse temblorosamente antes de desplomarse suavemente contra su hermano. Esa imagen aflojó algo dentro del pecho de Ethan. Alivio, sí, pero también algo más profundo. Una tranquila reverencia por la resistencia de la vida misma. «Sois más fuertes de lo que parecéis», murmuró con una sonrisa.
La leona levantó la cabeza, parpadeando lentamente, y luego dirigió la mirada hacia la puerta. Ethan reconoció la inquietud en su postura. Había recuperado las fuerzas suficientes para sentir el mundo más allá de esas paredes. El instinto maternal no podía contenerse para siempre dentro de la casa de un hombre. Ella pertenecía a la tierra abierta, a las lejanas acacias, a las guaridas ocultas excavadas en la arena y la roca. Aún así, dudaba no por miedo, sino por agotamiento mezclado con un entendimiento tácito. Sabía que Ethan había salvado a sus cachorros. Sabía que esta habitación había significado la diferencia entre la muerte y el amanecer. Ese conocimiento permanecía entre ellos de una manera que trascendía las especies o el instinto. Ethan se puso de pie, estirando la espalda mientras se dirigía hacia la puerta. Desbloqueó el pesado pestillo y la abrió ligeramente. La luz del sol inundó la habitación, cálida y cegadora. Tras la larga noche, una suave corriente de aire entró, trayendo el aroma de la arena caliente y la vegetación lejana. El desierto seguía siendo peligroso, seguía siendo impredecible, pero ya no se sentía como un verdugo. Se sentía vivo. La leona levantó la cabeza, aguzando las orejas. El cachorro más fuerte se apresuró a ponerse a su lado, chirriando con impaciencia. El cachorro más pequeño lo siguió, tambaleándose pero decidido, testimonio de la obstinada fuerza de la vida que había sobrevivido a la noche. Ethan se hizo a un lado, dejándoles espacio. «Sois libres», susurró, aunque su voz se quebró un poco. «Este lugar no puede reteneros». La leona intentó ponerse de pie. Sus músculos temblaban bajo su peso, pero se estabilizó con una profunda inhalación. Ethan la observó reunir cada gramo de fuerza que le quedaba, levantándose sobre unas patas aún débiles, pero que ya no se derrumbaban. Empujó a su cachorro más fuerte hacia la puerta abierta, guiándolo suavemente. Luego se volvió hacia el más pequeño, empujándolo, animándolo, instando a la diminuta criatura a dirigirse hacia la luz. Tropecó 2 veces antes de llegar a la puerta. Ethan instintivamente dio un paso adelante para ayudar, pero la leona emitió un sonido suave y grave. No agresivo, pero lo suficientemente firme como para decirle que podía encargarse sola de esta última tarea. Se detuvo, con las manos aún levantadas, y asintió lentamente. «Está bien», susurró, «los tienes». Una vez que ambos cachorros estuvieron en el umbral, la leona se detuvo. Miró a Ethan. Realmente lo miró. Su mirada contenía algo que él no podía definir. No era gratitud, tal y como la entendían los humanos, sino algo más antiguo, primitivo y silenciosamente profundo. Un reconocimiento de que sus vidas se habían entrelazado durante una breve e imposible noche. Ethan sintió una calidez en la garganta, del tipo que provenía de los recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar. La cara de Nathan parpadeó en su mente. La forma en que su hijo sonreía cuando veía videos sobre la vida salvaje. La forma en que creía que la bondad podía traspasar cualquier frontera. Ethan sintió el dolor de ese recuerdo instalarse en su pecho, pero por una vez no le resultó aplastante. Le pareció curativo. La leona rompió la mirada primero. Salió a la luz del sol, con las patas hundiéndose suavemente en la arena. Los cachorros la siguieron, tambaleándose pero decididos. Pequeñas sombras seguían a la más grande. Ethan se acercó a la puerta y los observó cruzar las dunas. Sus huellas dibujaban un delicado patrón en la arena, 3 frágiles líneas que conducían hacia la naturaleza salvaje. Una parte de él quería llamarlos para rogarles que se quedaran un poco más, pero sabía que no debía hacerlo. El desierto no conservaba lo que tomaba prestado, y el vínculo que se había formado en las horas más oscuras de la noche estaba destinado a romperse con la salida del sol. Cuando llegaron a la cresta de la duna más cercana, la leona se detuvo una vez más. Giró la cabeza por encima del hombro, y sus ojos dorados captaron la luz del sol lo suficiente como para brillar. Ethan levantó ligeramente la mano, no para saludar, sino simplemente para reconocer lo que había pasado entre ellos. Entonces ella desapareció tras la cresta, con sus cachorros tambaleándose tras ella. El silencio que siguió fue denso y extraño. La habitación detrás de Ethan parecía demasiado quieta,
demasiado vacía. Las pequeñas hendiduras en la manta donde había descansado el cachorro parecían casi sagradas. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, Ethan volvió a sentir la presencia de su soledad. No era el dolor agudo que lo había acompañado durante años, sino uno tranquilo y reflexivo, un recordatorio de que, incluso en la inmensidad del dolor, había momentos en los que el mundo le devolvía el contacto. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la frente contra su rugosa superficie de madera. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por algo más suave, algo parecido a la gratitud. «Les habrías querido, Nathan», susurró. «De verdad que les habrías querido». Dejó que el silencio se prolongara, escuchando el débil viento que rozaba las paredes. En algún lugar de las dunas, una leona y sus cachorros estaban comenzando su segunda oportunidad. Y Ethan, de pie solo en su pequeña casa del desierto, sintió que algo cambiaba en su interior. Una lenta y casi imperceptible curación que no había esperado. Pero el desierto aún no había terminado con él. Rara vez lo hacía, y el destino aún tenía un giro más, esperando más allá del horizonte. Pasaron 3 meses, llevados por el ritmo constante de los días del desierto y las noches tranquilas. La tormenta que casi se había llevado la vida de Ethan y la de la leona y sus cachorros se convirtió en otra historia escrita en la arena, borrada cada día por el calor y el viento. Sin embargo, el recuerdo permanecía en él. A veces, cuando la puesta de sol se extendía por el horizonte, oh hombres, se encontraba mirando hacia las dunas, preguntándose dónde había ido la leona, si sus cachorros habían crecido lo suficiente como para sobrevivir a las duras estaciones que se avecinaban. La vida volvió a su familiar soledad. Ethan reparó vallas, revisó las tuberías de agua y fue a la ciudad a por suministros. Realizó el mantenimiento de su generador, revisó la cobertura de seguridad del hogar y las pólizas de seguro, y mantuvo su pequeña casa en el orden constante que había construido tras la muerte de Nathan. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, la noche en que dio cobijo a la familia de leones había aliviado algo en su interior, suavizado los bordes del dolor que llevaba consigo. Aún así, el desierto tenía su propio latido impredecible. Y una cálida tarde de agosto, mientras Ethan conducía su vieja camioneta por el estrecho paso de montaña hacia la estación de investigación, sintió que ese ritmo cambiaba. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el camino rocoso. Los neumáticos crujían sobre la grava, el motor zumbaba y la mente de Ethan divagaba perezosamente hacia los recados que le esperaban, hasta que una forma dorada surgió de la cresta y aterrizó justo en medio de la carretera. Ethan pisó el freno. La camioneta derrapó, haciendo una cola en el polvo, y se detuvo a pocos centímetros del precipicio a la derecha del paso. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba el volante. Ante él, inmóvil y magnífica, se encontraba una leona completamente recuperada. Se le cortó la respiración, sus manos se enfriaron. Ahora era más fuerte. Su pelaje brillaba, sus músculos estaban llenos bajo la luz del sol. No cojeaba ni temblaba como la noche en que él la salvó. Estaba radiante, poderosa y de nuevo en control total de su mundo. Pero, ¿por qué le bloqueaba el paso? Ethan se quedó paralizado, dividido entre el asombro y el temor. Extendió lentamente la mano hacia la palanca de cambios, con la intención de dar marcha atrás. Antes de que la tocara, la leona soltó un gruñido profundo y resonante. No era la advertencia de un depredador, sino la llamada urgente de un animal que intentaba comunicar algo mucho más importante. No embistió, no bajó la cabeza para atacar, simplemente se mantuvo firme, con los ojos fijos en los de él, inmovilizándolo. Ethan tragó saliva. «¿Qué haces aquí?», susurró, aunque sabía que ella no podía responder. Entonces, la tierra retumbó bajo sus pies. Al principio fue un temblor sutil, como un camión lejano rodando sobre piedras sueltas. Pero en cuestión de segundos, la vibración se intensificó y un sonido sordo y crepitante resonó desde el acantilado que tenía delante. Ethan se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. La cresta sobre los senderos comenzó a moverse. El polvo se elevó en una nube lenta y espeluznante,
Y entonces, una enorme losa de roca se desprendió de la montaña y cayó en picado justo donde habría estado su camioneta si la leonada no lo hubiera detenido. Las rocas se estrellaron contra el sendero con una fuerza explosiva, lanzando escombros por los aires y llenando el aire con una nube de polvo asfixiante. Las piedras rebotaron en el acantilado, saltando como grava lanzada. Una roca más pequeña golpeó el capó de la camioneta de Ethan, abollando el metal con un fuerte estruendo. Se protegió la cara, tosiendo mientras el polvo lo cubría. El estruendo se desvaneció lentamente en un rugido y luego en silencio. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, el camino que tenía delante había desaparecido, sepultado bajo toneladas de rocas. Si la leona no lo hubiera detenido, si no hubiera aparecido en ese preciso instante, Ethan habría quedado sepultado bajo esa avalancha de rocas, vivo en un momento y muerto al siguiente, con el pulso martilleándole en los oídos. La leona lo observaba fijamente, con el pecho subiendo y bajando, con respiraciones tranquilas y mesuradas. Ella lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Ethan salió lentamente de la camioneta, con las botas crujiendo sobre la grava. La leona no se apartó. Se mantuvo firme, majestuosa y feroz, pero extrañamente gentil. De entre las sombras de las acacias surgieron dos leones jóvenes, sus cachorros, ahora casi adultos. Sus pelajes brillaban al sol, sanos y fuertes. Los reconoció al instante. El más pequeño, ahora robusto y seguro de sí mismo, emitió un pequeño rugido, casi como un saludo. Ethan sintió cómo una oleada de emociones le inundaba el pecho. Se arrodilló, sin atreverse a acercarse demasiado, pero ofreciendo un gesto silencioso de reconocimiento. «Así que sois vosotros», susurró, «todos vosotros». La leona dio un paso atrás. Su trabajo había terminado. Había transmitido su mensaje. Había pagado su deuda, no con la simple gratitud por la supervivencia que los humanos entendían, sino con una acción arraigada en un instinto ancestral más antiguo que la propia civilización. Una vida salvada por una vida dada. Los tres leones se quedaron juntos, formando una silueta de fuerza salvaje contra el sol que se desvanecía. Durante un largo momento, permanecieron inmóviles, mirándolo con ojos que reflejaban algo profundo. Reconocimiento, respeto, tal vez incluso recuerdo. Ethan sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Me salvaste», dijo en voz baja, «igual que yo te salvé a ti». La leona parpadeó lentamente y luego se volvió hacia las dunas abiertas. Sus cachorros la siguieron, con movimientos fluidos y elegantes. Caminaron hasta que el desierto se tragó por completo sus siluetas, dejando solo sus huellas en la arena y el eco del increíble vínculo que habían compartido. Ethan se quedó solo en el sendero, con la brisa acariciándole el rostro. Miró las rocas caídas delante de él y luego volvió la vista hacia donde había estado la leona momentos antes. Se sintió invadido por el asombro. La gratitud se apoderó de cada rincón de su corazón. En todos sus años en el desierto, había visto tormentas, depredadores, milagros de la naturaleza, pero nada como esto. Nada tan profundo como una leona que regresaba a través de kilómetros de naturaleza salvaje para sacarlo del borde de la muerte. Susurró en el aire tranquilo. «Nathan, tenías razón. Los animales sí entienden». El sol poniente proyectó una última franja dorada sobre el sendero roto, iluminando el camino de Ethan de regreso a casa. Se subió a su camioneta, dio la vuelta lentamente y comenzó a conducir con cuidado por el camino por el que había venido. Detrás de él, el viento barría la arena, borrando las huellas, las suyas y las de los leones. Pero sabía que algunas marcas nunca se borrarían. Y la historia de la noche en que llevó a una leona débil y a sus cachorros a su casa, y el día en que ella le salvó la vida, vivirían con él para siempre. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, me encantaría saberlo. Solo tienes que dejar un comentario para hacerme saber que estás ahí. Y si quieres quedarte con nosotros para la próxima increíble historia sobre la vida salvaje, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación en este increíble mundo que compartimos.
Tu presencia y tu apoyo significan más de lo que imaginas.